Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1955 en Mazatlán. Es la menor de 7 hermanos, creciendo sin el amor ni el cariño de sus padres. Su madre era agresiva y fanática religiosa que no permitía que su padre tuviera contacto alguno con sus hijos. Durante su infancia fue una niña amigable y hasta popular entre las niñas. Era algo rebelde y poco entregada en la escuela. A los 19 años conoció a Alfredo, con quien se casó y se mudó a Querétaro. Y solo 2 meses después fue el inicio de una etapa depresiva y de agresividad. Dicen que en su noche de bodas tuvo su primer ataque de agresividad en su primera relación íntima, en la cual salió corriendo por el pasillo del hotel. En una ocasión, en 1982, después de una discusión, persiguió a su esposo con un machete en la mano. En otra ocasión lo agredió con unas tijeras. Y solo 2 años después, en un ataque de furia, le rompió las llantas del carro con un cuchillo. A pesar de estos arranques que tenía, nunca se le vio como una madre agresiva, aunque sí era poco posesiva y dominante. A partir de 1988 comenzó a tener crisis más graves. Cuando empezó a decir que le aventaban brujerías y que se le aparecían en su casa. En una ocasión su hija mayor le pidió permiso para quedarse en la casa de una amiga, pero en la madrugada fue por ella y reclamó a los padres el por qué le querían robar a su hija. Durante varios días Claudia había escuchado voces extrañas y no quiso comentarlo a su ex esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. La noche del 23 de abril Alfredo había llevado a sus hijos a una kermés del colegio y posteriormente los llevó a la casa de Claudia, donde tuvieron una discusión muy fuerte. Antes de irse ella lo amenazó, diciéndole que se iba a arrepentir. A escasas horas de que amaneciera comenzó a escuchar voces que no paraban, además de visiones incontrolables. Esa noche ella llamó a Verónica Vázquez, una amiga de ella, y le confesó lo que escuchaba. Verónica se alarmó y le pidió que se controlara, que al día siguiente la iría a visitar. Es aquí donde inició un caso aterrador. Claudia se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. En este punto haría lo inimaginable. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia había decidido quitarles la vida. Verónica llega al domicilio de Claudia. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del 24 de abril. Al entrar, la mujer encontró huellas de manos en las paredes marcadas con sangre. En la escalera encontró el cuerpo del hijo menor. Inmediatamente llamó al ex esposo de Claudia y avisó a las autoridades. Cuando llegaron también encontraron el cuerpo de las 2 hijas, más con múltiples heridas. Claudia se encontraba dormida al lado de ellas, llena de sangre y con un cuchillo en la mano. Se confirmaron que por lo menos en el lugar de la investigación se encontraban 10 litros de sangre regados por toda la casa. En un momento se pensó que Claudia estaba sin vida también, pero el comandante descubrió que ella todavía estaba viva. Inmediatamente la trasladaron al hospital. Cuando despertó, los agentes ministeriales le preguntaron qué había pasado, a lo que únicamente respondió: mis niños están dormidos en casa, tengo que ir por ellos al colegio, déjenme ir. Se mostraba angustiada, mencionó no recordar absolutamente nada. En ese momento el único sospechoso era Alfredo. Creían que él era el responsable de los hechos. Tras su declaración mencionó lo que él sabía. También responsabilizó del crimen al padre Ramón, el cual había tenido un romance con ella. Él decía que el padre se metía en su cabeza para poseerla. Fue tanta la presión en Claudia que no supo qué hacer y no se controló. Pero ¿qué realmente hizo que Claudia cometiera esos crímenes? Debido a que Claudia había estudiado comercio, se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética. Y ahí conoció a un hombre que se hacía llamar el padre Ramón. Ella se enamoró perdidamente de él. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo. Se dio un romance entre ellos, sin embargo, después de un tiempo, él ya no quiso continuar con eso y decidió terminar su relación. Pero Claudia no lo tomaría nada bien. Estaba obsesionada con él. A partir de aquí comenzó a comportarse de una manera muy extraña, pero no era nada alarmante. Hasta el 23 de abril, cuando Alfredo en la discusión le mencionó que ya se sabía del romance de ella. Aún así, él quería regresar con ella, sin embargo la obsesión de ella le estaba trastornando, afirmando su romance. Tras las voces que dice haber escuchado aquella noche, menciona que le dijeron que sus hijos eran demonios y que para estar con el padre Ramón tenía que matarlos. Los estudios confirmaron que Claudia se encontraba en un episodio psicótico al momento de matar a sus hijos. Fueron al menos 3 horas las que duró el ataque contra los menores. Se confirmó que no hubo ningún otro implicado en el caso. Se realizaron diversos exámenes psiquiátricos para ver su estado mental y se determinó que padecía de esquizofrenia, depresión y epilepsia, pero estaba bien ubicada en tiempo, persona y lugar.
además que sabía perfectamente las causas por las que estaba internada y no mostró señales de arrepentimiento. Sin embargo, se determinó que cuando ocurrió el asesinato no estaba en plena conciencia, por lo que fue declarada con que no merecía castigo, sino una medida de seguridad de 30 años internada en el pabellón psiquiátrico en la Ciudad de México. Fue liberada el 24 de abril de 2019. Sin embargo, se señaló que por el diagnóstico de salud mental tendría que continuar con revisiones y un tratamiento médico.